Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión hablaremos de una de las cintas más complejas e interesantes del año. Yorgos Lanthimos vuelve a la silla de director en una tragedia que referencia claramente a uno de los cineastas más importantes de la historia. The Killing of the Sacred Deer retoma varios de los sellos que caracterizaron el estilo de Stanley Kubrick. Antes de comenzar, nos gustaría invitarlos a apoyarnos en Patreon, plataforma en la que subimos contenido exclusivo. Atención, esta crítica contiene spoilers. Sin más preámbulos, comencemos. Tal cual lo hiciera su compatriota Theo Angelopoulos durante toda su filmografía, Lanthimos recurre a una historia enraizada en la mitología griega. El mito de Ifigenia funge como referencia para bautizar a la cinta y ofrecer la premisa clave. En aquel cuento, Agamenón, padre de Ifigenia, se enfrenta a la cólera de la diosa Artemisa tras el asesinato de un venado sagrado que le pertenecía, razón por la cual son aprisionados en medio del mar. Para escapar, Agamenón debe sacrificar a su hija. Esta tesis propicia un recorrido laberíntico a través de la psicología de los personajes. Según el director, la idea principal giraba en torno al control. Los personajes, decorados, movimientos de la cámara, etc., están condicionados por dicho planteamiento. Lo interesante radica en la oposición a Stephen Murphy, quien encarna ese control. El antagonista es una suerte de modernización de la Artemisa de Ifigenia, representada a través de un joven, interpretado por un talentoso Barry Keoghan, quien a manera de oráculo advierte a Murphy de las tragedias venideras. En el mundo contemporáneo que refleja la trama, esa cosmogonía se piensa imposible, pero poco a poco adquiere forma y con ello llega el terror. Esa omnipresencia de Dios adquiere matices clásicos gracias a la intervención del otro concepto que Lanthimos deseaba explorar, el de la justicia. Una justicia moral, cinética, simple y llana, que condena a Murphy, lo aplasta y lo somete, sin miramientos, sin juicios de valor. La culpa arriba en una estructura narrativa densa pero eficiente que transita a través de estos tres estados: control, justicia y culpa, que llevan además a una secuencia climática a la altura de los más grandes filmes. Yorgos revela entonces el gran arco narrativo de su personaje y de la trama. El fin último es el caos. El hombre común no puede arremeter contra los dioses, que han impartido la anhelada justicia. Se muestra la filosofía del director. El realismo en ficción no existe. Construir una historia según el griego es una tarea compleja. En sus propias palabras, el guionista debe estructurar narrativamente la idea con el afán de impactar al espectador. Lanthimos respeta su tradición occidental, coloca los puntos argumentales milimétricamente y provoca un cambio gradual en absolutamente todos sus personajes. Revela sus abismos más profundos a la manera de Sófocles en un drama que se cuece lento. En una representación en apariencia natural, pero que no lo es, se cumple aquella vieja sentencia de que las apariencias engañan. Gracias a tan hábil construcción narrativa, Lanthimos se permite jugar con el género cinematográfico. Lo mezcla sin dejar de respetar sus características, aunque lo sitúa dentro de lo que Cronenberg sabiamente bautizó como body horror. Como veremos más adelante, la duda depositada en el espectador lo carcome durante todo el metraje, pero la manifestación de lo místico es corporal. Las palabras de Martin, el personaje de Barry Keoghan, se hacen carne, y es a través de la carne que la justicia se ejerce. La elección que debe hacer Steven es brutal. Ahora bien, todo aquello que ofrecía tan interesante argumento no sería nada sin una notable ejecución, y en el caso del filme las decisiones técnicas son igual de impresionantes. Aquí hay una gran referencia de la cual Yorgos se nutre, complementa, contrasta, absorbe y homenajea. Lanthimos imita hasta cierto punto el estilo de uno de los cineastas más milimétricos y controladores de la historia, Stanley Kubrick. El estilo contenido en las interpretaciones recuerda la forma sutil con la que el neoyorquino construyó Barry Lyndon. A través de una aproximación introspectiva, Colin Farrell atraviesa su martirio. Nicole Kidman parece un remanente de su personaje en ojos bien cerrados, e incluso tiene un desnudo similar al que hiciera algunas décadas atrás. La oposición a la pareja es un adolescente misterioso, sólidamente interpretado por Barry Keoghan, quien es una revelación. Su presencia es atemorizante, aunque el público desconoce el porqué, al igual que los protagonistas. La tensión entre personajes también se resuelve a la Kubrick. Si bien los actores rara vez hacen rabietas o movimientos exacerbados, es la cámara la que intensifica las emociones. Según el propio Lanthimos, su deseo era que la cámara se manifestara como una entidad posicionada por encima de los actores o debajo de ellos, jamás a la altura de los ojos. Las decisiones sobre la angulación resultan lógicas partiendo del propio planteamiento del director. La altura atípica de los emplazamientos refleja la idea del hombre sometido a los designios de una fuerza superior, que además se conjugan con las locaciones que siguen reflejando la premisa del control.
El hospital y la casa de Murphy replican el interior del personaje, un cardiólogo que es víctima de la tragedia por un error, que dada su profesión, cuesta una vida. La angulación es tan solo una parte de la intrincada puesta en cámara que se complementa con otros valores vistos en la filmografía de Kubrick. El uso de grandes angulares a la usanza de La naranja mecánica es una constante. El recorrido a través de los pasillos alargados con angulaciones en picado traen a la mente los trayectos que realizaba Danny Torrance en el laberíntico Hotel Overlook, pero es un movimiento de cámara óptico el que se destaca por encima de los demás, el uso del zoom. Tal cual Kubrick lo hiciera en Barry Lyndon y en The Shining, Lanthimos revela escenarios u oprime a sus personajes mediante delicados y prolongados zooms ins y zooms outs, a veces con los personajes estáticos, o en algunas ocasiones mientras realizan movimientos sutiles. Dicha configuración, aunada a la simetría en el diseño de los planos, es en definitiva de la inspiración kubrickiana, y como en toda gran obra, tiene un propósito. Para el realizador griego, la cámara y sus movimientos debían comportarse como un mirón, un voyerista, que se introduce en la intimidad del conflicto, siempre espiando a los personajes. Es por ello que hay poco que esté a la imaginación del espectador. La cámara se introduce en habitaciones o dentro de los personajes. Empieza delimitando el espacio, pero lentamente se mete hasta concluir en close-ups de bella composición. La lente es la mirada del dios que observa con lupa a los mortales cumplir su sacrificio. Continuando con la referencia y el homenaje a Kubrick, la manera de abordar el conflicto se asemeja a la planteada por el estadounidense en The Shining. En ella, el espectador se enfrentaba al dilema de la incertidumbre. No saber qué tipo de entidad controlaba las acciones de Jack Torrance era una de las principales herramientas que aún hoy en día hacen de esta cinta una obra imprescindible dentro del género del horror. Era el fenómeno de carácter terrenal o sobrenatural. En The Killing of a Sacred Deer, el debate es el mismo. Se busca una explicación lógica en un contexto dominado por lo irracional. Un padre debe acometer en contra de su familia, al igual que en la obra de Kubrick. El desenlace es parecido. Se destruye el núcleo familiar a través de la tragedia, aunque en el caso de la película de Lanthimos, la solución es más delicada y recuerda a ejercicios como Funny Games de Michael Haneke. Al igual que los protagonistas, el espectador sufre de la imposibilidad, es aprisionado por la incapacidad de asistir a un héroe, a la usanza de la tragedia griega clásica que está sometida a los avatares del destino. The Killing of the Sacred Deer es una obra interesante por su capacidad de retomar referencias clásicas y recrearlas en un mundo contemporáneo, plagado de respuestas fáciles y tramas olvidables, a pesar de que pudiera haber sido dirigida por Kubrick. Cuéntenos en los comentarios a ustedes qué les pareció The Killing of the Sacred Deer. ¿Creen que Lanthimos se ganará un lugar como uno de los grandes cineastas de nuestra generación? No olviden suscribirse, compartir, regalarnos un like, activar la campana para que les llegue notificación cada vez que subimos un video, apoyarnos en Patreon para acceder a contenido exclusivo y para más información sobre cine y fotografía visitar zoomf7.net. Hasta la próxima.